Un fraterno saludo para toda nuestra comunidad de radioescuchas de su programa Hablemos de Inclusión. El día de hoy, miércoles 20 de septiembre de 2023, se lleva a cabo la emisión del programa número 78, donde continuamos explicando y socializando la Ley General de Educación, conocida como la Ley 115 de 1994. Como siempre, un placer saludar a todos nuestros oyentes y también comentarles que el programa no se emitió el día de ayer, 19 de septiembre, como se emite comúnmente debido a algunas situaciones de índole académica por las cuales no pude realizar la emisión. Sin embargo, el día de hoy ya nos encontramos con normalidad realizando la emisión de este su programa. Y como siempre agradecemos a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar a una edición más de este su programa, y asimismo esperamos que el programa siga construyendo sobre lo construido y que se convierta en un pilar muy importante sobre la inclusión para todas las personas y en especial para nuestras personas diversamente hábiles, sus familias, cuidadores y sociedad en general. Así que sin otro preámbulo, el día de hoy doy inicio al programa, continuando con la explicación del articulado de la Ley General de Educación. En el capítulo 5 nos habla de los directivos docentes. En este caso el artículo 126 nos habla de que para ejercer las funciones de directivo docente, los educadores que ejerzan funciones de dirección, de coordinación, de supervisión e inspección, o de programación o de asesoría, son directivos docentes. En este caso, el directivo docente puede ser la figura del rector, la figura del coordinador académico, también la figura del coordinador de convivencia y disciplina, también el director o jefe de núcleo y también los demás directivos de inspección. Ellos siguen siendo docentes, pero con la diferenciación de que ellos son directivos docentes y los docentes que no son directivos se consideran docentes de aula, que son los docentes que imparten los conocimientos en las aulas de clase. En el artículo 127 nos habla de que, de acuerdo a lo establecido en las normas, los directivos docentes, conocidos como rectores o directores o vicerrectores, cuando también hay esta figura, ya que hay algunas instituciones que cuentan con rector y vicerrector, y asimismo con las demás figuras tales como lo son coordinador, supervisores, directores de núcleo y demás directivos docentes de las instituciones educativas estatales, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Docente, serán nombrados por parte de los gobernadores, los alcaldes distritales o de los municipios que hayan asumido dicha competencia previo concurso convocado por el departamento o distrito. En este caso, lo que nos quiere decir es los rectores, vicerrectores y demás directivos o personal docente van a ser elegidos tanto por sus méritos, por su hoja de vida, y cuando sean electos van a ser posesionados ya sea bien por el gobernador del respectivo departamento, por el alcalde de cada ciudad o municipio de acuerdo al caso, y que hayan participado en la convocatoria y que hayan sido seleccionados en la convocatoria ya sea departamental, distrital u otra o de otra índole. En el artículo 128 nos habla de que se deben cumplir unos requisitos para asumir la dirección en el sector educativo. Entonces, para las personas que se postulan a los cargos directivos o de dirección del sector educativo de las entidades territoriales serán ejercidos por licenciados o por profesionales de reconocida trayectoria en la materia educativa. En este caso, todas las personas que compiten por un cargo y presentan la prueba y sí hacen el concurso
o competición para directivo docente, deben ser conocedores del tema, en este caso sean tanto licenciados de cualquier área o profesionales de otras áreas relacionadas con la docencia que cuenten con experiencia en el sector educativo y en su respectiva función y manejo. Y también hay que tener en cuenta que si en algún momento se presentara alguna irregularidad en el concurso para directivo, docente u otras, también aplicarán sanciones disciplinarias de acuerdo con las normativas establecidas cuando hubiera alguna irregularidad. En el artículo 129 nos habla de los cargos directivos docentes. Entonces, en este caso, nos especifica que los cargos de directivo docente en las instituciones educativas y demás entes de educación que sean prestadores del servicio educativo y que su tipo y su característica sea que son instituciones públicas o estatales, se podrán generar cargos o crear cargos o adiciones a cargos directivos docentes siempre y cuando las instituciones educativas lo requieran, con las siguientes denominaciones. La primera denominación es de rector o director del establecimiento educativo. Como segunda, el vicerrector. En este caso, el vicerrector, pues esta figura se utiliza cuando las instituciones a veces son muy grandes o cuando el rector a veces necesita de pronto por diversas razones de pronto tener un apoyo de su mano derecha, que en este caso sería el vicerrector. Entonces, si el rector tuviera de pronto que ausentarse por un periodo de tiempo u otras funciones específicas de su cargo, las instituciones que tuvieran vicerrector, pues el vicerrector asumirá las funciones del rector encargado, mientras el rector o director vuelve a su cargo nuevamente y el vicerrector también se tiene para que le pueda colaborar al rector en las diversas funciones administrativas y demás que se realizan. Para el cargo de coordinador, pues tenemos que tener en cuenta que hay dos tipologías comúnmente de coordinadores, que son conocidos como el coordinador académico y como el coordinador o coordinadora de disciplina y convivencia. Entonces, como nos habla, al hablarnos la palabra coordinador, puede ser tanto coordinadores masculinos como coordinadores femeninos, y en este caso lo que busca es que estas dos figuras de coordinadores, tanto el coordinador académico, el coordinador o coordinadora académica y el coordinador o coordinadora del área de convivencia y disciplina, y sean los encargados de también velar por el cumplimiento de sus funciones administrativas, pedagógicas y demás, buscando la mejora de la calidad en el servicio educativo. Como cuarto, tenemos al director de núcleo. El director de núcleo es una de las autoridades que tiene la potestad para ir a ser como el revisor, podemos decirlo así, un revisor que va a mirar cómo se están ejecutando las cosas dentro de la institución educativa, en su quehacer diario. Estas visitas del director de núcleo pueden llegar de manera inesperada, y por lo tanto, pues lo que busca es ver cómo está la realidad en cada institución educativa y cómo poder aportarles en su proceso de mejora y calidad en el servicio educativo. Como quinto tenemos el supervisor de educación. El supervisor de educación será el encargado también de velar porque todo el personal, tanto docente de aula y docente administrativo, también estén dándole cumplimiento a sus funciones y quehaceres de acuerdo también a lo que el director de núcleo haya encontrado. El supervisor será el encargado de informarle a su vez a la respectiva Secretaría de Educación y demás lugares que estén relacionados con el servicio educativo o demás dependencias en la respectiva gobernación o alcaldía de cada departamento, para darle a conocer los avances y cuáles han sido los respectivos hallazgos. En el parágrafo nos habla de que en las instituciones educativas que sean públicas o del Estado,
Los cargos de directivos docentes deberán ser provistos de acuerdo a los escalafones docentes y a la trayectoria en materia educativa de cada postulante. Mientras ejerzan el cargo, tendrán derecho a una remuneración adicional y cumplirán funciones de acuerdo a lo establecido en la reglamentación que expide el Gobierno Nacional. En este caso, los directivos docentes, ellos se tendrá en cuenta su escalafón académico y sobre todo también su hoja de vida y trayectoria académica. Y mientras ellos ejerzan el cargo, tendrán derecho a una remuneración adicional, es decir, aparte del sueldo base, de acuerdo al escalafón que ellos tengan en el momento de posesionarse, también tendrán derecho a contar con una remuneración adicional debido a que cumplen funciones de directivo docente, y los directivos docentes ellos también tienen un escalafón adicional debido a cumplir estas funciones de tipo administrativo. En el artículo 130 encontramos las facultades sancionatorias. En este caso nos habla de que los rectores o directivos de las instituciones educativas del Estado tienen la facultad de sancionar de manera disciplinaria a los docentes que presten servicio en su institución educativa de conformidad con el estatuto docente y la presente ley, y a los funcionarios administrativos de acuerdo con lo establecido en la carrera administrativa. Es decir, que si algún directivo docente, en este caso el rector o rectora, encuentra que alguno de sus docentes, ya sea docente de aula o alguno de sus funcionarios de carrera administrativa, no están cumpliendo con sus funciones, el rector tiene la facultad para sancionar a estos actores, a estos docentes o a estos profesionales de carrera administrativa, teniendo en cuenta que él como cabeza de la institución o como máxima autoridad a nivel institucional tiene esta potestad de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 de la Ley General de Educación. Asimismo, nos habla de que los gobernadores o alcaldes que asuman el nombramiento de los educadores tienen la facultad de sancionarlos cuando a ello hubiera lugar de conformidad con el estatuto docente. En este caso, si hay docentes que fueran nombrados, ya sea por parte del departamento o por parte del municipio o por algún motivo o porque se requieren demasiados docentes y porque no hay demasiados docentes en concurso, en caso que el educador no cumpla alguna de sus funciones o no realiza los procesos adecuadamente, pues también podrá estar sujeto a sanciones, ya sea por parte del gobernador de cada departamento o por la figura del alcalde de cada lugar, de acuerdo a lo establecido dentro de esta ley. El artículo 131 nos habla del encargo de funciones. En este caso, nos habla de que cuando se presenten ausencias, ya sean temporales o definitivas, de directivos docentes o de educadores de un establecimiento educativo estatal, el rector o director encargará sus funciones a otra persona calificada y vinculada a la institución, mientras la autoridad competente suple la ausencia o provee el cargo. En este caso, si hubiera por algún motivo, ya sea de salud o por otras razones, que tuviera que retirarse de un establecimiento, un docente, sea de tipo administrativo o un docente de aula, en este caso, las funciones que ese docente desempeña pues deben ser cubiertas por otro docente de la misma área que tenga pues la misma idoneidad, y lo que aquí se va a buscar es que se va a generar el proceso para que haya un docente que supla al docente que de pronto o se va a retirar o se va a ir de manera permanente a otra institución, y mientras tanto los directivos docentes generarán los procesos de solicitud, ya sea para que a la institución se integre un nuevo docente que supla el cargo del docente que se fue, para que el docente que lo está relevando en sus funciones pueda volver a retomar sus funciones propias, o si el docente que actualmente está
cumpliendo la figura de docente suplente, entraría a ser el docente titular de manera permanente y que se requiera el nombramiento de otro docente para suplir el cargo que el docente anterior desempeñaba. También es importante que el rector o director informe por escrito a la autoridad competente para que se genere o se dicte el acto administrativo necesario en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir del momento en el cual se producen los efectos laborales correspondientes. También nos habla de que el funcionario que debe dictar el acto administrativo arriba señalado incurrirá en causal de mala conducta si no lo hace oportunamente, es decir, que siempre los rectores tienen pues esos 15 días para generar el aviso, pero si pasado ese tiempo los rectores no hicieran, no dieran a conocer esa situación a la respectiva Secretaría de Educación o a su ente superior, pues incurrirán en mala conducta debido a que dentro de los 15 días que tuvieron de plazo no lo hicieron y por lo tanto está afectando cómo se están desarrollando las funciones académicas dentro de la institución. Asimismo, en el artículo 132 encontramos las facultades del rector para sancionar u otorgar distinciones. En este caso, el rector o director del establecimiento educativo podrá tanto imponer distinciones o reconocimientos, así como imponer sanciones a los estudiantes según el reglamento o manual de convivencia del establecimiento en concordancia con lo dispuesto por parte del Ministerio de Educación Nacional. En este caso, es decir, el rector también tiene la facultad de conceder reconocimientos, condecoraciones u otros a los estudiantes que sobresalgan por diversas habilidades, áreas o desempeños, así como también el respectivo rector o rectora podrá imponer sanciones cuando se incumpla alguna de los criterios establecidos dentro del manual de convivencia institucional. En el capítulo 6 nos habla de los estímulos para docentes. En el artículo 133 nos habla de una figura ya conocida como año sabático y en este caso nos habla de que anualmente los 20 educadores estatales de educación por niveles y grados mejor evaluados del país y que además hayan cumplido 10 años de servicio tendrán por una sola vez como estímulo un año de estudio sabático por cuenta del Estado según la reglamentación expedida por parte del Ministerio de Educación Nacional y también por parte del Gobierno Nacional. En este caso, el año sabático es una figura que se tiene para estimular a los mejores 20 docentes de la educación por niveles y por grados a nivel nacional que se hayan destacado por haber cumplido 10 años de servicio y asimismo por haber sido los mejores evaluados en las pruebas docentes. Entonces tendrán la posibilidad por una única vez de un año de estudios adicionales que será pagado por el gobierno para estimular a los docentes a que sigan mejorando sus habilidades y competencias en el sector educativo. En el artículo 134 encontramos el incentivo especial para el ascenso en el escalafón, en este caso los docentes estatales que presten sus servicios en zonas de difícil acceso o situación crítica de inseguridad, o mientras disfrutan además de una bonificación especial y de una disminución en el tiempo requerido para el ascenso dentro del escalafón, según la reglamentación del Gobierno Nacional. En este caso, lo que nos dice es que habrá un incentivo especial en el escalafón docente para los docentes que presten sus servicios en zonas de difícil acceso o que se encuentren en situaciones críticas de inseguridad u otras, que además de recibir esa bonificación especial, también tendrán una disminución en el tiempo requerido para poder ascender dentro del escalafón docente. En el artículo 135
habla del apoyo del ICETEX y nos dice que se debe generar un programa de crédito educativo para la profesionalización y el perfeccionamiento del personal docente del servicio educativo estatal, y el programa será administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, ICETEX, y operará mediante el sistema de cofinanciación con los aportes que el Gobierno Nacional destine y con los de las entidades territoriales. En este caso, lo que aquí se busca es que a través del ICETEX y en conjunto con el Gobierno Nacional y asimismo también con las gobernaciones y demás dependencias, se genere y se realice la consecución de recursos por medio de los cuales los docentes puedan mejorar tanto sus competencias profesionales y que también puedan acceder a estos servicios a unos mayores costos para buscar su profesionalización en las diversas áreas del saber o complementar sus saberes, debido a que, como sabemos, cada docente pues es conocedor de una determinada área del conocimiento, así que lo que aquí se busca es que cada docente pueda mejorar su quehacer educativo y demás dentro de su práctica pedagógica. En el artículo 136 nos habla, la ley 115 nos habla de la vivienda social y nos dice que el 1% de los proyectos de vivienda social serán adjudicados prioritariamente a solicitantes que sean educadores o administradores educativos de establecimientos públicos o privados y que reúnan las condiciones del proyecto respectivo. En este caso, lo que aquí se busca es que se generen también los procesos de vivienda de interés social en ese 1% para que tanto los docentes o educadores y administrativos educativos puedan participar de las convocatorias, teniendo pues también esa prioridad para acceder al servicio de vivienda, y sobre todo que también deben cumplir con las mismas condiciones que están cumpliendo las demás personas que aspiran a los proyectos de vivienda de interés social. En el artículo 137 nos habla de la financiación de predios rurales para docentes con el fin de facilitar el arraigo de los docentes en las zonas rurales en donde laboran. En este caso, el Gobierno Nacional organizará el programa especialmente para financiarlas, la adquisición de los predios rurales a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INCORA, hoy conocido también porque pues el INCORA ya es una institución que ya actualmente fue liquidada y actualmente hoy estaría haciendo sus funciones lo que es el Instituto Nacional de Tierras del Ministerio del Interior, debido a que el INCORA pues ya es una institución liquidada, pero en su momento era el encargado de generar estos procesos. Así que lo que busca el gobierno es que los docentes que ejercen su función en las zonas rurales puedan tener el acceso a un terreno o espacio donde se pueda construir la vivienda, y que los docentes pues quieran seguir trabajando por esa comunidad, y sobre todo que si hay un arraigo o una vivencia del docente en ese sector, que él pueda seguir apoyando sus procesos educativos de esa comunidad, y uno de esos estímulos es garantizarlo por medio de la vivienda para los docentes rurales, para que puedan continuar su proceso buscando garantizar la mejora y sobre todo la pertinencia y la permanencia del docente en los lugares rurales, para continuar con su proceso educativo y seguir beneficiando a esa comunidad en la cual él es parte. En el título séptimo nos habla de los establecimientos educativos. En el capítulo 1 nos habla de las definiciones y las características. En este caso nos habla de la naturaleza y las condiciones del establecimiento educativo, y se entiende por establecimiento educativo o institución educativa toda institución, ya sea de carácter público del Estado o privada, o de economía solidaria organizada con el fin de prestar un servicio público educativo en los términos fijados por la presente ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, contar con la licencia de funcionamiento
o reconocimiento de carácter oficial. Como segundo, disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados. Y como tercero, ofrecer un proyecto educativo institucional. ¿Por qué es importante esto? Porque al hablar de una institución educativa, todas las instituciones educativas deben contar con estos mismos requisitos básicos para su funcionamiento. Es decir, que si hubiera alguna institución que en este caso, por ejemplo, diera algunos que otorgara título de idoneidad en menos tiempo, o que de pronto la institución no sea como muy conocida, pues habría que consultar si esa institución tiene reconocimiento, ya sea por medio de la Secretaría de Educación, sea municipal, distrital u otras, ya que todas las instituciones educativas deben contar con la respectiva resolución de funcionamiento y aprobación por parte de su respectiva autoridad educativa, así como también contar con una estructura física y los medios adecuados para ofrecer el servicio educativo y contar con un proyecto educativo institucional. También los establecimientos educativos públicos. Los establecimientos educativos que se rijan por la modalidad de niveles o grados deben contar con la infraestructura, tanto administrativa y los soportes de la actividad pedagógica, para ofrecer como mínimo un grado. En este caso, lo que nos quiere decir es, si hay instituciones educativas que ofrecen, por ejemplo, el grado preescolar o transición, como mínimo deben ofrecer dicho grado preescolar y también los 9 grados de educación básica. Entonces lo que aquí nos quiere decir es que todas las instituciones como mínimo deben ofrecer un grado preescolar y los 9 grados de educación básica, para que esto den un total pues de exactamente de 10 años. Y el Ministerio de Educación Nacional también definirá los requisitos mínimos de infraestructura pedagógica de los procesos de administración, financiación y dirección que debe tener el establecimiento educativo para la prestación del servicio y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del niño. En el parágrafo nos habla de que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales y teniendo en cuenta la infraestructura educativa actual, establecerá el programa y los plazos para que los actuales establecimientos educativos se ajusten a lo dispuesto en este artículo, y cumplidos estos plazos no podrán existir establecimientos educativos que ofrezcan exclusivamente educación básica en uno solo de sus ciclos de primaria o secundaria. Entonces lo que aquí nos quiere decir es que con esta normativa todas las instituciones educativas deben ofrecer todos los ciclos de la educación, desde la educación inicial hasta la educación media técnica. Y mientras ofrezcan un nivel de educación de manera parcial, deberán establecer convenios con otros establecimientos que desarrollen un proyecto educativo similar o complementario para garantizar la continuidad del proceso educativo de sus alumnos. En este momento lo que se quería decir es, si la institución educativa ofrece 10 grados o 9 grados, que es hasta la educación básica secundaria, si la institución no ofrece la educación media, debe generar estrategias o alianzas con otras instituciones que sí puedan continuar este proceso y generar las alianzas respectivas para que los estudiantes puedan continuar con su proceso educativo sin ninguna novedad. En el artículo 139 nos habla de las organizaciones en las instituciones educativas, y en cada establecimiento educativo se promoverá por parte del Consejo Directivo la organización de las asociaciones de padres de familia, asociaciones estudiantiles o vinculados a la institución educativa por medio del proceso educativo institucional. Así que lo que aquí se busca es que en cada establecimiento educativo hayan unos consejos, tanto el consejo directivo como las agremiaciones sociales de representantes de padres de familia, colectivos estudiantiles y demás,
que lo que buscan es garantizar procesos y sobre todo vinculación directa a la institución para garantizar los respectivos espacios participativos dentro del proceso educativo institucional. En el artículo 140 nos habla de las asociaciones de instituciones educativas y con el fin de garantizar un servicio eficiente en los establecimientos educativos, tanto oficiales como privados, podrán asociarse en núcleos o instituciones asociadas. Asimismo, los municipios podrán asociarse para crear instituciones educativas de carácter asociativo. El gobierno nacional buscará fomentar con estímulos especiales la conformación de estos núcleos o instituciones asociadas. Contando con el artículo 141, nos habla de la biblioteca o infraestructura cultural o deportiva. En este espacio nos habla de que los establecimientos educativos que ofrezcan el servicio educativo por niveles o por grados deben contar con una biblioteca de infraestructura física, asimismo como contar con la infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas y deportivas y un órgano de difusión de carácter académico. En este caso, cuando hablamos de estos espacios tales como la biblioteca, espacios culturales o deportivos tales como lo pueden ser las canchas, utensilios para el desarrollo de los mismos y sobre todo tener un órgano de difusión, nos habla de que la institución debe contar con una herramienta o medio donde pueda dar a conocer sus convocatorias, los procesos que se realizan y sobre todo permitir que todos los estudiantes y la comunidad educativa en general se vincule a estas actividades tanto de recreación, de cultura y deporte, buscando garantizar también ese proceso educativo por medio del esparcimiento y de la generación de oportunidades para conocer los nuevos talentos en las áreas del deporte, la cultura y demás. Además, los planes de desarrollo tanto nacionales y territoriales definirán para los establecimientos educativos estatales las inversiones y los plazos en que se deben ejecutar dichas acciones de acuerdo a lo dispuesto en este artículo. Para los establecimientos educativos privados dispondrán de un plazo que para el efecto establecerá la respectiva entidad territorial de educación o Secretaría de Educación de acuerdo a darle cumplimiento, brindar el cumplimiento a los criterios que establezca el Ministerio de Educación Nacional. En el parágrafo, en el caso de los municipios con una población igual o menor de 20.000 habitantes, la obligación de contar con biblioteca y la infraestructura que trata el presente artículo podrá ser cumplida a través de convenios con la biblioteca municipal o con una institución sin ánimo de lucro que posea instalaciones apropiadas para el uso escolar siempre y cuando estén ubicadas en la vecindad del establecimiento educativo. Entonces lo que aquí nos dice es que para los municipios menores de 20.000 habitantes, si la institución educativa no cuenta con el espacio estructural o arquitectónico para desarrollar el proceso de la biblioteca, el espacio de la biblioteca, podrá ser cumplida esta obligación por medio de convenios u otros que permitan el uso de la biblioteca sea municipal o de otra índole y que sobre todo cuenten con la novedad de que la institución y el lugar pues sean vecinos por colindancia o propiedad. En el capítulo 2 encontramos el gobierno escolar, en este caso dándole cumplimiento a lo establecido de acuerdo a lo establecido para la conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico. Asimismo, las instituciones educativas privadas establecerán
en su reglamento un gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa, a la que hace referencia el artículo 68 de la Constitución Política, y el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administrativos, de los padres de familia, en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales y artísticas, y actividades comunitarias, la conformación de las organizaciones juveniles y demás acciones que redunden o que garanticen que la práctica del gobierno escolar sea una práctica democrática dentro del contexto educativo. Tanto los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo, técnico o pedagógico, y las instituciones educativas públicas y privadas deberán generar los procesos para dar a conocer o convocar a la comunidad para que puedan participar, y asimismo poder generar los procesos de dirección de las mismas. En el artículo 143 encontramos el consejo directivo y de los establecimientos educativos oficiales. En cada establecimiento educativo existirá un consejo directivo integrado por el rector del establecimiento educativo o quien lo convocara o lo presidiera, dos representantes de los docentes de la institución educativa, dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de la educación que ofrezca la institución educativa, un representante de los exalumnos de la institución y un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector productivo. Para la elección de los representantes a los que se refiere este artículo, el Gobierno Nacional establecerá la reglamentación correspondiente que asegure la participación de cada uno de los estamentos o miembros que lo integren y fijará el periodo para el cual serán electos. Los establecimientos educativos que cuenten con escaso número de docentes o de alumnos y que se hayan acogido al régimen de asociación previsto en los artículos 138 y 140 de la presente ley contarán con un consejo directivo común elegido de manera democrática. En el artículo 144 encontramos las funciones del consejo directivo. Las funciones del consejo directivo serán las siguientes. Como primera función, tomarán las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean competencia de otra autoridad. Es decir, que la primera función del consejo directivo es generar los procesos y toma de decisiones con respecto a la función de la institución educativa y que no sean competencia de otra autoridad. También servir como instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los estudiantes del plantel educativo. Es decir, que el consejo directivo servirá como un mediador de conciliación para resolver los conflictos que se presenten entre docentes o administrativos, y también asimismo entre conflictos que se presenten entre los docentes y estudiantes o estudiantes y docentes. Como numeral C tenemos que se debe adoptar el reglamento de la institución de conformidad con las normas vigentes. En este caso lo que nos quiere decir es que la institución educativa debe cumplir todas las normativas que se establezcan en el marco y prestación del servicio educativo, así como las demás normas que establezca el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación u otras entidades competentes que generan el proceso normativo y asimismo que revisan el cumplimiento de las respectivas normas establecidas. También se deben establecer cuáles son los criterios para la asignación de los cupos disponibles, es decir, que una función del consejo directivo es generar, en este caso, generar un proceso por medio del cual se especifique cuáles son los requisitos para generar el proceso de matrícula y asimismo
cómo se genera el proceso para la asignación de cupos por la institución educativa. Entonces aquí lo que hace el consejo directivo es establecer cuáles son las normas que se deben cumplir para que un aspirante a estudiante de esa institución tenga pues su derecho al cupo y sobre todo que cumpla pues con todos los requisitos que se exigen para poder garantizar el proceso de cupo y matriculación del estudiante. Como numeral E se debe asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno de sus miembros sienta que sus derechos están siendo vulnerados o lesionados. Es decir, una función del consejo directivo también es garantizar los derechos de toda la comunidad educativa y si alguno de sus miembros se sintiera vulnerado en sus derechos, generar el proceso respectivo para el restablecimiento de los mismos. También generar el proceso de aprobación en el plan anual de actualización de personal de la institución presentado por el rector. En este caso lo que se quiere decir es que cada año se debe generar el proceso para conocer cómo está funcionando pues el personal con el que cuenta la institución, si está cumpliendo sus funciones de manera adecuada, si de pronto requiere alguna otra actualización o si por el contrario se requiere más personal para poder cumplir las funciones específicas requeridas por la institución en cabeza del rector. Como numeral G se debe generar la participación, planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, de los ajustes curriculares y el plan de estudios y someterlos a consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del órgano que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos. En este caso, cada año las instituciones educativas deben buscar que su proyecto educativo institucional, o conocido como PEI, que es la carta de navegación de las instituciones, en concordancia en el PEI se establecen todas las características académicas, sociales, participativas y demás, que es la carta de navegación de la institución, y en el currículo y plan de estudios se generan los procesos para dar a conocer cómo se van a enseñar las áreas o materias, cuáles van a ser sus objetivos, cuál va a ser su intensidad horaria, cuáles van a ser los objetivos grado a grado y cómo van a ser evaluados los mismos. Asimismo, cuando la institución educativa ya tenga que tenga pues todo este proceso de deliberatorio, de participación y que ya tenga pues los hallazgos y demás características, debe enviarle estos reportes a la Secretaría de Educación o al organismo respectivo que haga sus veces para que verifique que se estén cumpliendo los requisitos establecidos para la prestación del servicio educativo y sobre todo que esté impactando de una manera social y académica en cada uno de los grados del saber. Como numeral H encontramos que se debe estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa, es decir, que la institución educativa no solo está en cabeza del rector, sino que también está en cabeza del consejo directivo, que también está compuesto por otros órganos o dependencias, es decir, el rector no está solo haciendo este proceso, sino que cuenta con más apoyo desde otras instancias, y lo que se busca es que la institución educativa esté de manera óptima tanto en sus procesos, en su proceso educativo y demás acciones que la institución realice, que estén adecuadas y sobre todo que estén dando cumplimiento a todas las normativas establecidas de acuerdo a la prestación del servicio educativo. También se deben establecer tanto estímulos y sanciones para el desempeño o el buen desempeño académico y social del alumnado, es decir, que dentro del consejo directivo también se van a establecer cuáles van a ser las sanciones y los estímulos para condecorar tanto el buen desempeño académico, pero también la parte social de los educandos. Es decir, en este caso, si lo hablamos de una manera coloquial, lo que también busca en este espacio el consejo directivo es establecer los reconocimientos o estímulos y también las partes sancionatorias para los estudiantes, tanto que sobresalgan por su desempeño académico
pero también por su desempeño social, convivencial, compañerismo, entre otros, que es lo que busca ese proceso social del alumnado. Como otro numeral tenemos que se debe generar la participación en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución, que se debe llevar a cabo cada año sin falta. Contando con otro numeral, se debe recomendar los criterios de la participación de la institución educativa en las actividades comunitarias, culturales y deportivas y recreativas. En este caso, las instituciones educativas deben generar procesos para buscar participar de las diversas actividades de integración o de otras índoles que busquen fortalecer los lazos de la institución educativa con la comunidad, con su comunidad educativa y con otras dependencias. Entonces, para esto, la institución pues debe buscar participar y generar los espacios para llevar a cabo actividades culturales, recreativas, entre otras. También se debe establecer un protocolo o procedimientos para el uso de las instalaciones en actividades educativas, culturales o recreativas de la comunidad educativa, es decir, que deben haber unos protocolos cuando una institución, por ejemplo, le presta sus instalaciones a otra para venir a hacer, por ejemplo, los juegos intercolegiados, que como nosotros lo sabemos es una actividad deportiva y a la vez cultural que busca fortalecer tanto lazos institucionales de las diversas instituciones, así como también generar un proceso participativo de parte deportiva de cada una de las instituciones. Así que para esto se debe contar con un procedimiento para solicitar de manera formal pues el préstamo de las instalaciones que debe generarlo la institución o dependencia que requiera la cesión de este espacio. Asimismo, se debe aprobar el presupuesto, tanto de ingresos y de gastos y de los recursos propios y la forma de recolectarlos. Entonces, en este caso, aquí encontramos algo muy importante y es que toda institución debe generar un proceso financiero en el cual él pueda conocer cuáles son tanto sus gastos, pero también cuáles son sus, en este caso conocido como ingresos y egresos, que los egresos son el dinero que se gasta y los ingresos, pues como su mismo nombre lo dice, el dinero que ingresa a la institución por diferentes conceptos, tales como por ejemplo pueden ser la generación de certificados de estudio, las constancias de aprobación de un determinado grado u otros, que estos sí para las instituciones educativas oficiales pues cobran por emitir estas constancias debido a que eso es un ingreso para la institución educativa, y las demás formas o estrategias para recolectar o conseguir más recursos o generar la consecución pues también deberá ser generada por el respectivo rector o por los demás actores sociales que busquen de pronto recolectar más recursos para la institución educativa, ya que las instituciones educativas pues tienen un presupuesto limitado y muchas veces este presupuesto a veces pues no alcanza para suplir todas las funciones, las necesidades de funcionamiento de la institución en materia monetaria, y a veces debe conseguirse recursos por medio de otras dependencias o instancias para garantizar el correcto funcionamiento de la institución educativa. También la institución educativa pues debe generar su propio reglamento institucional para poder hacer cumplir pues su autonomía y los criterios establecidos por todos los miembros de la comunidad educativa. En el artículo 145 nos habla de que el consejo, en este caso el consejo académico, deberá ser convocado y presidido por el rector o director y estará integrado por los directivos, docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva institución, y se reunirá periódicamente para participar en el estudio, modificación y ajustes al currículo de conformidad con lo establecido en la presente ley, que el currículo lo podemos definir como un todo. Cuando hablamos de currículo, los docentes nos referimos a una ruta que nos dice nosotros como docentes. Si usted como docente, un ejemplo, dicta en grado primero, pues usted debe enseñarles a sus estudiantes
materias tales como lo son matemática básica, lectoescritura, y debe hacerlo en un periodo comprendido en tanto tiempo. Deben ver tales temáticas, tales estrategias, deben ser evaluados por estos medios. Entonces lo que aquí se busca es generar los procesos de adecuación al currículo y sobre todo que ese currículo permita mejorar la calidad educativa, que ésta sea reflejada en nuestros educandos y en nuestra práctica docente. Como numeral B tenemos la organización del plan de estudios. El plan de estudios, entiéndase, que es la ruta que a los docentes y también a los estudiantes nos dice qué se debe aprender, cuándo se debe aprender, para qué se debe aprender, cómo se va a aprender y cómo se va a evaluar. Entonces lo que aquí se busca es que haya una organización cronológica y respectiva que nos diga cómo generar la organización de este plan de estudios, también contando, claro, con los docentes de área, no docentes encargados, que serán los encargados de darle a conocer a sus demás compañeros cómo se va a realizar este proceso. La evaluación se debe hacer la evaluación institucional se hace de manera anual y también todas las funciones que atañen la buena marcha de la institución educativa. Aquí hay algo muy importante y es el personal docente de aula y personal administrativo se someten año a año a unas evaluaciones periódicas que determinan si estos docentes son idóneos o no para desempeñar las funciones que actualmente llevan o realizan en la institución educativa. Asimismo, todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa, a la dirección, administración e inspección y vigilancia. Es decir, que dentro del comité del consejo académico también se debe buscar generar los procesos que permitan que la institución educativa funcione de manera adecuada en sus aspectos, como lo son la dirección, que está encabezada por el rector o representante legal de la institución, rector, rectora, y asimismo también como por la parte administrativa, tanto de la parte administrativa documental como de la parte administrativa monetaria, y así como la inspección y vigilancia, que en este caso es realizada por parte de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca. El capítulo 1 nos habla los deberes de la nación. En este aspecto nos habla de que en el artículo 146 es competencia del Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y los criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para regular la educación como un servicio público, de acuerdo a lo establecido en los artículos 150 en los numerales 19 y 23 y el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia de 1991. En el artículo 147 nos habla de que la nación y otras entidades territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios educativos estatales en los términos que señala la Constitución Política, la Ley 60 de 1993 y la presente ley, y de las demás normas que expida el Congreso de la República. Entonces lo que aquí nos quiere decir es el Congreso de la República también tiene unas funciones en conjunto con el gobierno nacional para regular cómo se está prestando la generación del servicio público y asimismo cómo se está contribuyendo a esa función social, porque en este caso la educación se concibe como un servicio social que va a ayudar a transformar la realidad social de cada individuo, la realidad social de su comunidad, la realidad social de su entorno, la realidad de su familia y demás actores involucrados en el proceso educativo o procesos comunitarios que estén articulados al sector oficial educativo. Asimismo, también tenemos que en el artículo 148 se establecen las funciones del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Educación Nacional en cuanto al servicio público educativo tiene las siguientes funciones. Tiene las funciones de área política y planeación, que empieza por formular las políticas
establecer las metas y aprobar los planes de desarrollo del sector a corto, mediano y largo plazo de conformidad con lo establecido en la Constitución política. Así que cuando se nos habla de formular esas políticas públicas educativas, de generar esas metas y de aprobar planes de desarrollo del sector educativo a corto, mediano y largo plazo, lo que aquí busca es, de acuerdo a las necesidades identificadas, formular las políticas públicas y hacer las propuestas pertinentes que luego pues van a ser pasadas al Congreso y solieran llegar al Congreso para poder mejorar los planes de desarrollo en el sector de la educación en los plazos, ya sea por ejemplo en un corto plazo de 2, en un mediano plazo por ejemplo de 5 años y en un largo plazo a 10 años, cuáles son las competencias y las características que se busca atender a través de estos procesos de construcción a través de las funciones del Ministerio de Educación Nacional. También se deben diseñar los lineamientos generales para los procesos curriculares, es decir, que el Ministerio de Educación Nacional, a través de sus competencias, será el encargado también de diseñar cuáles son las áreas o materias que se van a enseñar y asimismo el Ministerio de Educación Nacional también va a darle a conocer a las instituciones educativas cuáles son o cómo se deben desempeñar esos procesos curriculares, es decir, nos va a decir a los docentes cómo usted debe enseñar, cuándo debe enseñar, para qué enseñar, por qué enseñar, cuándo evaluar. El Ministerio generará las respectivas guías específicas que permitan que cada grado del conocimiento y asimismo que cada docente pueda darle cumplimiento a estos lineamientos generales de acuerdo a lo establecido en las normativas curriculares. También se debe garantizar el ajuste de la situación fiscal o de la situación monetaria conforme a la evaluación anual de los recursos financieros destinados para el sector educativo dentro de la educación básica y media. Entonces lo que también el Ministerio debe hacer es generar los procesos para que de acuerdo a los recursos que anualmente se le dan a esta cartera o dependencia se pueda generar el proceso para generar la distribución de recursos financieros a todas las instituciones del país según corresponde. En el numeral D nos habla de establecer cuáles son los indicadores de logros curriculares en la educación formal fijados para cada grado de los niveles educativos. Entonces también aquí se establecen cuáles son las competencias o cuáles van a ser los logros que se establecen dentro del currículo para cada área o materia del conocimiento para dar a conocer cuáles son los objetivos de aprender, por ejemplo, esta temática. Un ejemplo, si el estudiante está en grado primero, por ejemplo, él debe aprender a desarrollar operaciones básicas tales como lo son la suma, la resta. También debe empezar a entender y a comprender pues composiciones más complejas de lectoescritura y escritura, de lectura y escritura, conocida como lectoescritura. También debe empezar a tener un lado artístico y de esparcimiento, entre otras. Entonces esto es, por ejemplo, a lo que nos habla los indicadores de logro. Es, por ejemplo, decirnos, en tanto tiempo el estudiante de grado primero debe ser conocedor de las operaciones básicas, tales como son suma y resta. Por ejemplo, en el área de lengua castellana o español, el estudiante debe aprender a tomar dictado de acuerdo a las necesidades que se requieren en la lengua castellana. Por ejemplo, otra característica es, por ejemplo, en el área de ética y valores, el estudiante se reconoce como sujeto de derechos y deberes y por lo tanto debe, por ejemplo, hacer un trabajo que nos hable acerca de la empatía social. Un ejemplo. Entonces, lo que hacen los logros curriculares es mencionarnos a los docentes qué se debe enseñar, cuándo se va a enseñar, para qué se debe enseñar y cuál es el propósito de esa enseñanza de acuerdo a cada grado y a cada ciclo del sector educativo. También el Ministerio de Educación Nacional fomentará las innovaciones curriculares o pedagógicas, es decir, el Ministerio de Educación Nacional también buscará estrategias
que le permitan ayudar a mejorar el servicio educativo a nivel nacional y para ello buscará generar innovaciones en las áreas del saber en cómo se pueden impartir o enseñar y asimismo buscará mejorar las prácticas educativas de los docentes y demás estructura administrativa y social de cada una de las instituciones educativas. Por el día de hoy deseo pues dejar el programa hasta esta parte. Hoy ya estamos en la página número 31, son 50 páginas. Sí es cierto que esta ley ha sido un poco larga o extensa, pero me parece que es importante como educador explicarla, ya que cuando la comunidad conoce estas normativas pues ya es un poco más fácil que puedan entender pues cómo es esa labor interna de las instituciones educativas y por qué muchas veces se hacen los procesos como se ejecutan, es porque pues hay unas normas que así lo establecen. Les deseo a todos nuestros oyentes, les agradezco mucho su compañía y participación. Este programa es el programa número 68. El día de ayer no se pudo emitir, 19 de septiembre, debido a algunos temas pues personales míos, debido a unas cuestiones académicas, pero sin embargo el día de hoy lo estamos haciendo para que no se pierda el hilo conductor de este programa, buscando garantizar, como siempre, estos espacios de participación para la comunidad de personas diversamente hábiles y también para toda la comunidad en general. Así que les deseo a todos un excelente resto de día. Como siempre, invitar a todas las personas a que sigamos fortaleciendo estos espacios de participación ciudadana y buscando generar procesos para garantizar los derechos y deberes de todos como sujetos activos de nuestra sociedad. Sin ser otro preámbulo, me despido de todos ustedes deseándoles un bendecido y excelente día, también una excelente semana para todos, de lo que nos resta de semana, y esperamos que, como siempre, podamos seguir fortaleciendo estos espacios y sobre todo contar con su apoyo de todos nuestros oyentes que nos siguen a lo largo y ancho de todo el territorio nacional a través tanto de la onda radial de CH Estéreo en los 89.6 del FM, de la emisora de la alcaldía municipal del municipio de Huasca, Cundinamarca, así como nuestros oyentes que nos siguen a través del streaming de YouTube y del canal Hamilton Gantiva. Como siempre les agradezco a todos su amable atención y escucha, y los espero dentro de 8 días para continuar con esta explicación y socialización de la Ley General de Educación, para luego, cuando terminemos esta ley, dar continuidad a otros programas que también son muy interesantes para toda la comunidad. Entonces les deseo un excelente resto de día. Quien les ha hablado, su amigo y representante de discapacidad municipal, Hamilton Yesid Gantiva Rodríguez, y espero como siempre poder seguir fortaleciendo tanto el espacio de la participación del comité de discapacidad municipal, así como también continuar apoyando el proceso educativo como docente en formación del área de educación especial. Así que espero seguir apoyando estos procesos, seguirlos enriqueciendo y sobre todo que el tema, la inclusión, es un tema que nos debe unir a todos como sociedad, como comunidad y como colectivos. Entonces, sin ser otro, me despido deseándoles un excelente resto de día, recordándoles que para las personas que deseen hablar conmigo como representante de discapacidad, pueden comunicarse conmigo, con Hamilton Yesid Gantiva Rodríguez, al teléfono celular 350-453-2273. Vuelvo a repetir el número, 350-453-2273, o al correo electrónico hablemos de inclusión huasca2022@gmail.com. Vuelvo a repetir el correo es hablemos de inclusión huasca2022@gmail.com. Espero esta información sea de utilidad. Estos son los canales oficiales de contacto directamente conmigo. Para cualquier persona interesada en contactar conmigo fuera de extra micrófonos, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Entonces les agradezco a todos su amable atención, les deseo un buen día y los invito a que continúen con la programación habitual de CH Estéreo en los 89.6 del FM. Renace la radio.
Muchas gracias y un bendecido día para todos.